Entonces, gran quemado. Mensajes importantes para la casa. Todo gran quemado es un politraumatizado hasta que se demuestre lo contrario. En general, estos pacientes son dinámicos. Inicialmente pueden estar no tan mal y después estar muy mal. Tienen un alto riesgo de hipotermia y nunca olvidar el compromiso vía aérea y la injuria inhalatoria. Entonces vamos a conversar algunas generalidades, las causas, lo que necesitamos saber a la hora de ver un paciente quemado. Aquí llamamos gran quemado, algo de fisiopato, el shock del quemado, la vía aérea del gran quemado y manejo como cosas generales. Ya, entonces, en 2007 el MinSal registró casi 6.500 egresos por quemadura. De estos, 569 fallecieron. La tasa de mortalidad para ese año fue de 4,5 por 100.000 habitantes. Es una patología de alto costo y en general requiere manejo multidisciplinario. Los agentes, están los agentes físicos, los agentes químicos y biológicos. De los físicos están los térmicos, eléctricos y radiación, y de los térmicos, que es lo más conocido, es calor y frío. ¿Qué necesitamos saber para ver un paciente quemado? Varias cosas. Primero, la extensión de la quemadura. Segundo, la profundidad. Tercero, sitios especiales. Cuarto, la edad y sobre todo los extremos de edad. Las comorbilidades y el índice de gravedad de Garcés. Para evaluar la extensión hay básicamente dos modelos. En mayores de 15 años lo ideal es verlo con la regla de los 9 más la palma de la mano del paciente. Recordar que es la mano completa con los dedos y es la mano del paciente. En base a la sumatoria de la superficie corporal quemada, vemos cuál es el porcentaje que tiene que mover el paciente. Y en los niños usamos la regla de Crudy-Bauer, que es la fotito que se ve aquí abajo. En términos de profundidad, bueno, hay básicamente tres tipos: las quemaduras superficiales, las intermedias y las profundas, o A, AB y B. Las quemaduras A son las típicas del sol. Las quemaduras AB se subdividen en quemadura ABA o ABB. ABA es la quemadura roja, que además tiene flictenas. ABB es lo mismo, pero que además tiene distintas regiones de compromiso más profundo que se ven como regiones blanquecinas. Estas dos, A y AB, perdón, son dolorosas. Y están las quemaduras tipo B, que son las quemaduras que comprometen todo el espesor de la piel, que generalmente es un área blanquecina, que es indolora, que es como la más característica. Bueno, hasta aquí un resumen un poco de las características en base a la profundidad de las quemaduras. Ya, ¿qué más importante es saber para ver un paciente quemado? Los extremos de edad, o en los niños en general es más fácil que abarque mayor superficie corporal porque son más pequeños. Los adultos mayores en general tienen una baja reserva funcional, así que también es más probable que se tengan un comportamiento más severo. Algunos sitios especiales, como por ejemplo la cara, las manos, la región inguinal, las axilas, son sitios especiales que tienen como consideraciones puntuales. Comorbilidad no es lo mismo un paciente sano que un paciente diabético. Súper importante saber las comorbilidades. Y por último, el índice de gravedad de Garcés. Recordar que Garcés fue un cirujano que trabajó en la posta y que diseñó este score que usamos hasta el día de hoy, que básicamente, en base a calcular qué tanta superficie corporal y profundidad tiene el paciente, tenemos un puntaje, y en base a ese puntaje subdividimos al paciente en varias categorías: leve, moderado, grave, crítico y sobrevida excepcional, cada uno con un porcentaje de mortalidad añadido. Entonces, por ejemplo, en un adulto de 22 años, ¿cómo calculamos el índice de Garcés? Es la edad, más las quemaduras tipo A por uno, más las quemaduras tipo AB por 2, más las quemaduras tipo B por 3. Ya. Este es un gráfico entre el 2010 y el 2013 de la unidad de traumas de la Mutual de Seguridad. Fueron 60 pacientes. Se subdividieron en base al índice de Garcés y en base a eso se evaluó cuántos pacientes sobrevivían en base a su índice de Garcés, y de los con sobrevida crítica o excepcional, cuántos fallecían. Entonces, por ejemplo, de los críticos, el 74 sobrevivió y el 26 pasó para otro lado. Ya, cuando decimos que un paciente es gran quemado, la tabla es amplia, no solamente es en base al índice o al porcentaje de superficie corporal. Pero bueno, es gran quemado cuando tiene más de 70 puntos del índice de Garcés, cuando tiene más del 20% de quemaduras AB o B, cuando tiene más del 10 pero es adulto mayor, cuando tiene quemadura de vía respiratoria, cuando tiene quemadura eléctrica, cuando son quemados más politrauma o TEC, cuando son quemados con patologías graves asociadas descompensadas, y me faltó cuando son quemados en sitios especiales como por ejemplo la cara, las manos, etcétera. Ya.
Algo de fisiología de la piel, tres capas, epidermis, dermis, hipodermis. La epidermis tiene un estrato celular que está en constante renovación desde la base a la superficie. Básicamente tiene una función de barrera. La dermis contiene vasos, nervios, glándulas, etcétera. Y la hipodermis es tejido conectivo. Bueno, aquí hay una imagen donde vemos un poco lo que les expliqué recién. Bueno, entonces, en términos de fisiopato hay dos cosas importantes, respuesta local y respuesta sistémica. La respuesta local tiene básicamente tres zonas importantes, la de coagulación, éstasis e hiperemia. La de coagulación es la zona de daño directo donde se produce necrosis por coagulación de proteínas. Esta zona es irrecuperable. Después está la zona de éstasis donde hay células dañadas pero no francamente necróticas que con buen manejo es recuperable. Y la zona de hiperemia donde hay profunda vasodilatación, que a menos que lo hagamos mal, esta zona en general se recupera. Ya, ¿y desde cuándo pensamos que el paciente puede tener compromiso sistémico? En general sobre el 20 al 25% de superficie corporal. O sea, hay que estar súper atento. Ahí se activan los mediadores inflamatorios y las cascadas compensadoras neurohormonales conocidas por usted. Y en general participan los mismos mediadores que participan en otras condiciones críticas. Efectos sistémicos, ¿cuáles? Bueno, hay un montón. A nivel cardiovascular, venoso, hay disminución del volumen estresado y no estresado, disminución del retorno venoso, por tanto, disminución de la precarga. Si la cascada inflamatoria es importante, se produce una miocardiopatía similar a la miocardiopatía séptica y en términos del lado arterial, digamos, no solo hay disminución del volumen circulante efectivo, sino un aumento de permeabilidad capilar más o menos severo. En términos pulmonares hay dos cosas importantes. Primero, los mediadores inflamatorios y el daño directo de la inhalación de un gas tóxico o de algún gas en alta temperatura tiene alto riesgo de producir broncoconstricción, pero además hay una vasoconstricción de la vasculatura pulmonar con aumento de la poscarga. Ya, bueno, el edema tiene un rol fundamental en los pacientes que eran quemados. Básicamente el edema es nuestro enemigo. A mayor edema, el paciente tiene más riesgo de tener una evolución tórpida. Entonces puse esta ecuación para recordar como los elementos fundamentales a la hora de pensar en los pacientes que tienen edema. Esta es la ecuación de Landis-Starling, donde básicamente nos dice algunas cosas. Por qué participa en este paso de líquido del vaso al intersticio, la presión hidrostática del vaso o del intersticio. Del vaso favorece básicamente la salida de agua hacia el intersticio y la presión hidrostática del intersticio es lo contrario, la presión osmótica capilar y del intersticio y el coeficiente de reflexión osmótica. En general, estos pacientes están, o los pacientes normalmente están en estado de equilibrio con con una discreta, se favorece de manera discreta la salida de agua, pero esta salida es reabsorbida por los capilares linfáticos cuando la salida es mayor de la capacidad de absorción o hay obstrucción de la absorción por los capilares linfáticos, se produce el edema. ¿Qué pasa en los pacientes grandes quemados? Bueno, en verdad todo se afecta. Hay un aumento severo de la permeabilidad capilar, hay una disminución de la presión oncótica intravascular con aumento de presión oncótica en el intersticio, así que en el fondo las fuerzas favorecen a que haya mayor salida. Ya, bueno, entonces para valorar el shock del quemado es súper importante recordar el mono de precarga, contractilidad, poscarga, porque en verdad todos los componentes se afectan. Entonces, tres componentes importantes: hipovolémico, disminución del retorno venoso, disminución de la precarga, distributivo por aumento de la permeabilidad capilar y cardiogénico, que en verdad es multifactorial. No solamente son los mediadores inflamatorios, es el aumento de la poscarga, etcétera. Ya, entonces, importante como les comentaba recién, los pacientes que eran quemados tienen un daño pulmonar que no es solo dependiente de la injuria inhalatoria. Entonces se produce un evento de vasoconstricción pulmonar que produce aumento de la poscarga, como les decía recién. Una imagen es un resumen de como los eventos que producen el shock del gran quemado. Ya, bueno, injuria inhalatoria o compromiso vía aérea. ¿Cuándo sospecharla? En esas condiciones: quemadura sobre el cuello, quemadura facial importante, virilizas quemadas, esputo carbonáceo, evidentes signos de obstrucción de vía aérea superior, y esto es algo que no se nos puede pasar. A veces no es tan evidente que el paciente tiene la nariz o la boca quemada, pero está cialorreico, está difónico, estrida, etcétera. En lugares cerrados, ojo con los lugares cerrados, sobre todo los pacientes que se queman adentro de un auto y logran salir, o dentro de una casa, un departamento, etcétera. Ya.
el gran quemado no viene solo, no solo viene con con la sospecha del politrauma, sino que en general hay gases tóxicos en dependencia de los productos que se quemen. Entonces, por ejemplo, tiene alta relación con intoxicación por monóxido de carbono, pero también otros gases. ¿Cuál? El tungsteno, que generalmente se libera secundario a la quemadura de metales, y el cianuro. En el cianuro hay que estar muy atento cuando se queman sectores donde hay cartón forrado con plástico o que tienen estas cubiertas de plástico. Ya. Dos palabras del monóxido de carbono. Recordar que el monóxido de carbono es 200 a 250 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina. Por tanto, una vez inhalado, compite con la hemoglobina, supera esta competencia y se une a la hemoglobina, produciendo en el fondo un estado de anemia funcional, donde el contenido arterial de oxígeno disminuye. Recordar que el monóxido de carbono es inoloro e incoloro y va a producir una desviación hacia la izquierda de la curva de distribución de la hemoglobina. Ahora, si le tomamos un gas arterial a estos pacientes, en general la presión arterial de oxígeno va a estar normal o ligeramente disminuida. Esto porque no hay que olvidar que lo que nosotros medimos cuando tomamos el gas arterial es la fracción libre, la fracción disuelta de oxígeno, no la que está unida a la hemoglobina. Ya, manejo. Em, si alguna vez les tocan el prehospitalario, zona segura, primero. Segundo, idealmente que el paciente rode por el suelo y tratar de aplacar el fuego con mantas. Retirar las ropas quemadas, esto es súper importante, retirarlas, pero si hay ropa quemada pegada, no hay que tirarla. Sacar los anillos o pulseras, porque una vez que el paciente se dematiza, hacen efecto torniquete. Cubrir a la víctima con paños limpios, idealmente estériles, y no enfriar con agua, porque como les decía al principio, estos pacientes tienen alto riesgo de hipotermia. Bueno, entonces, ¿cómo enfrentamos a estos pacientes en la urgencia? La clásica evaluación primaria, aquí es súper importante ser minucioso. Si bien no lento, hay que ser súper minucioso. Entonces, por ejemplo, tenemos los pacientes que tienen indicadores que son como evidentes de quemadura de vía aérea superior, que tienen la nariz quemada, la boca quemada, etcétera. Pero a veces eso no pasa, a veces hay pacientes que solo tienen un poquito de celorrea o solo tienen un poquito de disfonía. O hay pacientes que el prehospitalario describe un contexto donde nosotros tenemos que sospechar que el paciente puede tener compromiso de vía aérea. En la B, el trabajo respiratorio es súper importante. Estos pacientes en general hacen broncoconstricción. En la C, el estado circulatorio, cuando la macrohemodinamia, cuando el shock no es evidente, cuando en términos de macrohemodinamia estamos bien, es súper importante buscar cosas que nos ayuden a ver choque oculto. Entonces, el shock index aquí tiene un rol. En la D, el estado neurológico, si deprimido, siempre pensar en TEC o en intoxicación por determinados gases, el que les comentaba recién. Súper importante aquí no solo evaluar el componente cuantitativo, sino cualitativo, que si bien no corresponde a la evaluación primaria, pero es importante evaluarlo. Si el paciente tiene alteración de funciones cerebrales superiores, tiene compromiso de conciencia y hay que enfrentarlo como tal. Y en la E, sacarle toda la ropa, mirar la axila, región posterior, ingle, etcétera. Y nunca olvidar temperatura en el test y tratar de descontaminarlo con agüita. Ya. En verdad el manejo es bien largo, así que intenté resumirlo. Yo trato de no poner muchas palabras, pero aquí tú dices. Son múltiples equipos. Nosotros, el cirujano, a veces el trauma, a veces anestesia, la UCI, múltiples equipos. La monitorización ideal es que sea multimodal. Retirar la ropa quemada, pero no forzarla. Vacuna antitetánica, chiquillos, siempre. Antibióticos profilácticos no. Corticoides no. Prevenir hipotermia. Albúmina, y les voy a contar cuándo actuar y revaluar. Esto es súper importante. Los pacientes no hay que hacer cosas y dejarlos tirados, hay que hacer cosas y ver cómo responden. Ya. En términos de reanimación, está la clásica fórmula de Parkland, que en verdad es como el DEFE. 4 ml de salino, perdón, 4 ml de Ringer por porcentaje de superficie corporal quemada por kilogramo de peso. Esto es lo que el paciente requiere en las primeras 24. En general se da el 50% en las primeras 8 horas y el 50% en el resto del día. Ahora, como les decía, esto es el DESDE. Hay varios que no hacen esto, hacen como una cuestión estándar que es como 500 ml para todo el mundo. 500 ml hora para todo el mundo y en base a eso van viendo en base al débito urinario. ¿En qué paciente se requiere más? Si es quemadura por alto voltaje, quemadura eléctrica, injuria inhalatoria, como a nivel bajo, digamos.
y en reanimación tardía, en este caso es 5,5 ml. Ya, ¿y esto contra qué se controla o cómo se monitoriza? Bueno, lo ideal es hacerlo de manera multimodal, que es como parecido a lo del shock, pero aquí el débito diario es súper importante. Entonces la meta es que sea de 0,5 a 1 ml kilo hora. Bueno, la monitorización, como les decía, parámetros clínicos, de laboratorio y es súper importante. Ya, el cirujano es importante. Generalmente estos pacientes requieren más de un aseo, pero esto se hace una vez que el paciente está estable. ¿Ya? ¿Qué más? La analgesia multimodal, nunca olvidarla, paracetamol, coadyuvantes, ketamina. No olvidar potasio sérico. Si estos pacientes hacen rapto, es súper importante tener tener el espectro que estos pacientes pueden hacer hipercalemia. Cuidado de las heridas, instalar sonda, prevenir hipotermia, recordar que la pregulation de la succinilcolina en estos pacientes, de los receptores, en verdad, es después de 48 horas, entonces si llega pronto, en verdad, podemos usarla. Si el paciente está bien perfundido, pero está hiperlactatémico persistente, pensar en cianuro. Súper importante. No usar corticoides, antibióticos profilácticos no, creo que ya lo dije. Y albúmina cuando, sí, después de 12 horas de reanimación en base a tu Parkland y a el seguimiento que tú le vas dando no complementas de débito urinario es una buena idea. Para esto hay que leer el estudio ARUP 2. Ya. ¿Qué más? Recordar que las quemaduras circunferenciales del tórax pueden producir una alteración restrictiva en la capacidad de expansión pulmonar. Em, si el paciente requiere ser ventilado, el manejo del ventilador es en base a la modalidad que usted mejor conozca, pero la titulación del PIP es súper importante. Aquí el PIP tiene que ser individualizado, no es como un número para todo el mundo. Aspirar secreciones, quimioterapia frecuente y retirar el tubo una vez que el paciente no lo requiera de la manera más precoz posible. Eh, Antes del manejo avanzado de la vía aérea, los pacientes si tienen mucha secreción, etcétera, o un poco de sangre, se pueden nebulizar con heparina. Ya. ¿Se notan en estos pacientes? Sí, generalmente cuando están en la UCI se usa la fórmula de Currer y esto nosotros no lo vemos mucho en la urgencia, así que lo voy a pasar. Ya. Entonces, quema, el gran quemado es un paciente crítico, requieren múltiples aseos, sobre 20% alto riesgo de falla orgánica múltiple. Esto sí es importante para nosotros si la herida tiene mal olor, cabros, la herida está infectada, la herida no tiene por qué tener mal olor. Ese probable no tiene la primera barrera que es la piel, por tanto, lo más probable es que ese paciente tenga bacteriemia y que tenga un comportamiento de sepsis, o sea, que tenga disfunción de órgano por la infección. Tomar cultivos, partir antibiótico empírico siempre. En este contexto, por supuesto. Limpiar la herida con agua para arrastre y recordar que estos pacientes ya no se mueren en el acto quirúrgico, sino se mueren de las infecciones asociadas. Aquí un resumen del manejo y eso es todo. Buena, buena, buenísima. Cierto que le puse por dos en YouTube al video de la clase. Ah, La diste en modo turbo. puta, es que tengo turno de noche, bueno, y en verdad he tenido calete turno, entonces este rato como que aprovecho de estudiar y de estar con los chiquillos, bueno. Ya. Pero repasemos algunas cositas en base a que lo hiciste en menos de media hora. ¿Puedes poner el power desde el principio? Vamos a ver cositas puntuales en las que me quedé con el comentario. ¿Avanza o no? ¿Avanzo? Sí, ya. Ahí, no, retrocede un poco. Vamos con calma. Retrocede. Creo que está avanzando. Ahí. Segunda. Ahí. El paciente gran quemado es un politrauma. ¿Ya? No porque haya estado fracturado, la pelvis inestable, pero cumple criterios de politrauma. Todo paciente gran quemado es un politrauma. ¿Ya? Em, Efectivamente, son pacientes muy dinámicos, por lo tanto, tenemos que tener claro qué nos corresponde a nosotros y en qué podemos empezar a avanzar si es que este paciente se nos queda pegado, porque
Muchos de estos pacientes tienen que ser derivados a centros que son especializados en el manejo del paciente gran quemado, centros de referencia nacional, pero ese traslado nos sale luego, ¿ya? Entonces, si trabajamos en una UCI general, también hay que tener conocimiento de esto, porque son pacientes que no llegan muy a menudo. Siguiente. ¿A quién se le ocurre por qué, a diferencia de otros pacientes críticos, este podría ser de alto costo? Yo creo que por la hospitalización prolongada, las constantes cirugías a las que se pueden someter, injertos, rehabilitación. Exacto. Primero, requiere de muchos equipos. Segundo, hospitalizaciones prolongadas. Es un paciente que consume muchos recursos, tanto en la UCI como en el pabellón. Entonces, para que este paciente egrese de la UPC y se vaya a una sala, estamos hablando que van a pasar semanas probablemente. No es un paciente no es un paciente de corta estadía, ¿ya? Así que en ese intertanto, cuando ustedes leen la epicrisis de pacientes gran quemados, se dan cuenta que tiene una cantidad de intercurrencias, que el primer pabellón salió bien, que el segundo salió mal, que se infectó, que salió el hemocultivo positivo. Es como que va dando un nuevo día, un nuevo show. Y lamentablemente es así, porque ahí uno recién dimensiona lo importante que es la pérdida de la barrera de la piel, ¿ya? Ahí la Rocío dicen que es como un día de hospitalización por 1% de superficie afectada. Mira, no tengo manejado ese dato. Siguiente. Ya, agentes. Siguiente. Siguiente. Esto está súper bien, súper bien. Siguiente. Súper bien. Siguiente. Siguiente. Ya. Acá, ¿por qué? Ah, ¿sabes? ¿Te pillaste cuál era el nombre propio de esta clasificación, Luchito? ¿O alguien lo sabe? ¿Aló? No, yo no me acuerdo. Ya, esta es la clasificación de Jackson o las zonas de Jackson, por si se lo topan cuando lean de esto, Ah, se verdad. refiere a esto. ¿Ya? Solo por si se lo topan, porque quedan los nombres propios en la historia de la medicina. Siguiente. Ya. Dale, dale. Ya, eso es súper importante. Lo primero, el shock del quemado. ¿Cuándo se choquea el quemado, chiquillo? ¿Nos llega choqueado a nosotros? ¿Se ve en la UCI? ¿A quién se le ocurre? ¿Cuándo empezamos a ver el shock del quemado? Ahí la RO escribió 24 a 48 horas. En general es un poquito más precoz, pero es raro que lo veamos nosotros. Ustedes tienen que pensar, si pensamos en el gran quemado clásico que se expuso a fuego, lo que tuvo ese paciente fue, claro, un porcentaje de evaporación producto del contacto por el calor, pero eso va a corresponder a a la parte superficial del cuerpo que estuvo expuesta a las llamas, a la fuente de calor, como sea que lo llamen. Pero este paciente va a empezar a desarrollar el shock multimodal que mencionaba Lucho en base a que empieza a darse el leak capilar, ¿ya? Entonces, el manejo con fluido no va dirigido a reanimar un paciente hipovolémico, sino como a prepararse para para este shock que se viene, que el pic es cerca de las 12 horas, ¿ya? Y se debe principalmente a la liberación masiva de mediadores proinflamatorios. Es una cascada citoquímica bien grande, lo que predispone finalmente a que esto sea un modelo de CIRS, así como la sepsia, así como la pancreatitis, el modelo gran quemado también es una respuesta inflamatoria sistémica. ¿Ya? Injuria inhalatoria. Aquí lo más importante es recordar que el paciente no se quema la vía aérea. ¿Ya? Esta es una reacción inflamatoria producto de la exposición a sustancias químicas. Y si pudiera transmitirle algo de mi muy limitada experiencia, aquí es el principal pitfall del manejo del paciente gran quemado.
intubar demasiado tarde, ¿ya? Hay que pensar mal. Y en realidad, si estamos enfrentando a un paciente gran quemado, que lo más probable es que se choquee, yo no sé si es tan criticable que mal intubaron a un paciente. Es mejor intubar. En este escenario, yo particularmente me hago cargo del comentario de que creo que es mejor intubar de más que de menos. Porque llegar tarde a esta vía aérea es arriesgado. ¿Ya? Siguiente. Luchito, ¿está ahí? Claro, Sí que hay como delay de... Ya. El... El tip que dio el Lucho es súper bueno. Piensen mal si hay mucha hiperlactatemia. Sobre 10 no me acuerdo el valor exacto, pero tenía como buen valor predictivo positivo para 10. intoxicación por cianuro. sí, es 10. Sí. Sí, no, no, me refiero al porcentaje del predictor de valor predictivo positivo. Pero es como es un marcador bien grande. ¿Ya? Eh, lo que olvidé decir, injuria inhalatoria, sospechen si el paciente lo tuvieron que sacar de un lugar cerrado con las llamas. Si quedó atrapado, no pudo escapar de la casa. Hay que pensar de injuria inhalatoria, aparte de todo lo clásico que ya se mencionó. Y lo otro, si son incendios industriales, plásticos, piensen rápidamente en cianuro, ¿ya? Esto yo creo que lo vamos a ver en el módulo paciente intoxicado. Son modelos bien interesantes, ¿ya? Si ustedes sospechan que un paciente gran quemado está intoxicado por cianuro y se les para, no pierdan tiempo en reanimarlo. Ese paciente está muerto, ¿ya? Después más adelante vamos a ver por qué. Siguiente. Siguiente. Em, ya, respecto a la fórmula de Parkland, es un punto de partida, como decía el Lucho. Ahora también se habla de la fórmula de Parkland modificada, que es de 12 cc por superficie corporal quemada, es como la mitad. Ojo que tenemos varias limitantes con este paciente en manejo volumen. Muy probablemente el eco no va a ser nuestro amigo aquí por la predisposición que vamos a exponer al paciente de infectarlo si ocupamos mucho eco. Y está bien guiarse por débito urinario, pero tengan en consideración que la congestión vascular sistémica también predispone a falla renal, ¿ya? Por lo tanto, si sobrevolemizo al paciente, puedo predisponerlo yo de forma iatrogénica a una falla renal. Por lo tanto, debo pesquisar el débito, si el débito urinario me está guiando bien de forma precoz y que no orine, no quiere decir necesariamente que requiere más suero. ¿Ya? Dale la marca. Mm, Dale nomás. Eso. Ya, chiquillos, no sé si hay algún comentario, alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que podamos revisar más adelante respecto al tema. Yo encuentro que sintetiza todo, pero aterrizar esto a la práctica es bien complejo. Hola, yo voy a comentar, o sea, que una que cuida con las quemaduras circunferenciales, porque en definitiva, como dijo el Lucho, hacen como rigidez torácica, pero también el cuello. Entonces hay que revisar si en definitiva tiene un compromiso circunferencial de cuello, igual a veces hay que con bisturí hacer escarectomía nomás para abrir nomás. Y lo otro, el tubo endotraqueal, si se quema la cara del paciente, en definitiva no se le hace el nudo clásico que nosotros fijamos a los pacientes. En general lo que se recomienda es colocar alambre o colocar un hilo que atraviesa de arriba de la encía, cosa de fijarlo con los dientes, el tubo, porque después ese paciente va a generar un edema de mucosa y todo que va a comprometer mal la cara y va a generar como un síndrome compartimental de la cara. Entonces el Y, tubo, ur- sí, y sí. y lesiones por presión también. Claro, entonces necesité el tubo ahí, tratar de con un hilo pasarlo arriba de la encía nomás, pasarlo para adentro y después fijarlo con los dientes o un alambre. Pero eso no fijarlo como la mayoría de los pacientes. Tenés cuidado con las quemaduras circunferenciales. Eso. Ese Buen alambre que se tips. utiliza es un muy buen tip. De hecho, es un estándar de manejo el posicionamiento del tubo. De hecho, yo lo escuché, lo vi en la Mutual y en los congresos que he ido después se menciona harto. Para que tengan en consideración ese alambre, ¿quién lo tiene? El equipo dental. Es el que ocupan Los ¿cómo se maxilos. llaman? Los dentistas, los maxilos, porque no le va a generar problema a la dentadura y se necesita la habilidad de un gaffiter. Es una hueá súper cruda, se enganchan las paletas o en dos dientes juntos, se hace un torniquete que amarra el tubo. Fin, no es más complejo que eso.
Así que es una técnica que está al alcance y que previene varias complicaciones. Este paciente no va a tener la fijación de tubo que tienen las otras personas, sobre todo si tiene quemadura. Estamos hablando de un paciente que tiene quemadura sobre el cuello, ¿cierto? Tiene lesiones faciales. Eso. Consideren esa técnica también para el trauma complejo facial. Pero viene ahí el comentario, Nico. Bueno, A ver si consigo alguna imagen de eso. Creo que tenía una presentación por ahí de que vi en la beca para que se haga una imagen más visual. La consigo, se las mando. Ya pues chiquillos, ¿alguien más? ¿Algún comentario? Yo creo que la presentación estuvo al callo, muy buena revisión. Y ahí, ojo con cada uno de los aspectos porque bueno, saben que esto también va a entrar en cada una de las presentaciones, los temarios va a entrar en la prueba de final de módulo. ¿Ya? Luchito, ¿cuándo volví a la región? marzo. Marzo. Mm, Sí, me quedo un mes todavía. ¿Por qué? ya. No, estoy viendo el tema de la prueba. Ah, bueno, eso te iba a preguntar, pero prueba, ¿de qué módulos son? Ahora tenemos que, ustedes la última que hicieron fue gastro, o sea, perdón, cardio. Por lo Ya, tanto, vamos a hay que verla. recuperar gastro y pulmonar. Y la idea es hacer gastrotrauma, pulmón, siguiente módulo, que no me acuerdo cuál es. Pero, ya. ¿Y cuándo sería? Cuando termine el módulo de trauma. Ah, ya, ¿Ya? Bueno, ahí si se da el momento de evaluar y ustedes no están, vamos a tener que diferir la evaluación nomás. Pero claro. si volví en marzo, creo que el módulo termina en marzo igual. Sí. El negro Sí, vuelve ahora, po. El negro termina ahora. ya, bueno. Sí, ahí lo vamos a ir viendo con calma. Igual le voy a estar recordando, pero para que sepan que vamos a evaluar este módulo y el de gastro igual. Bueno, Ya, ya. Ya pues chiquillos, los dejo, que cabros. tengan buena tarde. Nos Ya vemos, nos vemos. cabros. Chao, nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.